Muy bien, el mensaje de esta noche, entonces, como hablábamos, se llama, eh, básicamente, cuidado con el velo, ¿verdad? De la oscuridad y como subtítulo, el enemigo entre nosotros. Una de las cosas que esta semana fui experimentando, y voy a tratar de poner el reloj porque no quiero extenderme más de la cuenta, quiero que seamos conscientes del tiempo. Ok, esta semana, de hecho, más bien desde la semana anterior, el Señor me ha venido hablando acerca de cómo en nuestro tiempo nos está tocando ver un nivel de oscuridad manifiesta tan realmente indescriptible. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones de cómo em, los que hemos tenido, los que tenemos un poquito de edad, ¿verdad? Hemos podido ver progresivamente cómo la humanidad está decayendo, ¿verdad? Así como las frutas, si dejamos las frutas una semana en la mesa, empezamos a verlas lindísimas y poco a poco vamos captando de que literalmente estas se van descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo hasta el punto de que hay que botarlas porque ya lo que hay es un montón de mosquitos y bichos y ya el olor no es el mismo, ¿verdad? Pero al principio todo es bonito y luego van descomponiéndose hasta que ya es una podredumbre. Y yo creo que nosotros podemos ver cómo esta humanidad cada día está más confusa, cada día está más corrupta, cada día está más mal. Y qué difícil es poder llevar una luz y una esperanza eh, a alguien que no la está buscando, a alguien que cree que la tiene, a alguien que está bien como está y le gusta lo que ve. Y hablábamos hoy yo hablaba con un catedrático de la Universidad de Costa Rica con quien tuve la oportunidad de reunirme y de ministrarle. Y yo le explicaba de cómo nos volvemos cómodos en las realidades en las que estamos. Nos acostumbramos a que esto pasa, a que esto siempre ha pasado, a que esto es lo que hay y esperamos y nos esperanzamos de que tal vez alguien más, un gobierno o quien sea que venga y que nos ayude a restaurar las cosas. Y siempre tenemos esa esperanza de que alguien va a intervenir o de que alguien pueda llegar a hacer algo al respecto. Pero la realidad es que cada día estamos peor y literalmente aquellas personas o aquellas instituciones que nosotros pensamos pueden traer algún alivio, más bien vemos cómo se complica el asunto y cada día es peor, cada día es más difícil. Esto me lleva a una frase que escuché esta semana que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esto verdaderamente me impactó porque es lo que está pasando. Nada es nuevo debajo del sol. Literalmente estamos reviviendo cosas que ya han sucedido. Los patrones son los mismos, los actores son los mismos. Nosotros probablemente somos los únicos que no hemos estado anteriormente porque obviamente sabemos que la reencarnación no es real, es algo que no existe. A nosotros solamente se nos da una oportunidad de vida y una oportunidad de muerte, pero francamente podemos ver que las cosas se repiten. Si analizamos la historia, podemos ver, esto está pasando ahorita. Lo que ya pasó está pasando ahorita. Y no solo eso, es cíclico. Ha pasado un montón de veces a lo largo de todas las generaciones que han existido. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Yo quiero que ustedes se graben esta imagen, se graben, por favor, se graben esta nota que dice, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Va de nuevo. Quien no conoce su historia o la historia está condenado a repetirla. Porque probablemente venga disfrazada diferente o con nuevos colores o con nuevos actores, pero es el mismo trasfondo. ¿Y es por qué? Porque sencillamente, como dice mucha gente,
No hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a empezar con Mateo 24:4, que es una escritura en donde el Señor nos da la advertencia clave, número uno. Adelante, Eli. Dice, Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Cuando en Mateo 24 nos habla de las señales del fin del tiempo que Jesús da, y termina explicando de que cuando el evangelio llegue a toda la tierra, y esto ya lo hablamos hace un par de semanas, de que ya prácticamente con la tecnología que tenemos hoy en día, el evangelio ha recorrido la tierra. Pero una de las que más me llama poderosamente la atención es esta: cuidado, no se dejen engañar. Tanto es así que incluso en Apocalipsis el Señor tiene que acortar el tiempo. ¿Para qué? Para que no se pierdan incluso algunos elegidos. Porque el engaño que se va a vivir al final de los tiempos es tan grande que literalmente ya no se va a saber qué es verdad y ya no se va a saber qué es mentira. De hecho, leamos segunda de Timoteo 3:1-5. Adelante, Xiomi. Excúseme, le quité. Dale. Debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, desobedecerán a sus padres y serán malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjense de esas clases de individuos. Amén. Amén. Hay una Eso lo razón. vemos Dime, hoy en día. ¿No? totalmente, ¿Qué es lo que estamos viendo? Es lo que estamos viviendo, exactamente lo mismo. exactamente lo mismo. Esto Jesús lo dijo, pero quiero llevarlos atrás para que vean que este mismo patrón se repitió, se vivió en Israel hace muchísimo tiempo antes de que Jesús dijera esto, a través de ¿cómo se llama? De Timoteo. Bueno, en este caso era Pablo hablando de Timoteo más bien. Pero es indispensable que nosotros entendamos que la razón por la que la palabra existe es para recordarnos que nosotros vivimos en un mundo que es cíclico y que las cosas se repiten y que si nosotros no despertamos, cada generación tiene que despertar en su momento, porque de lo contrario, digámoslo, la bola de nieve que viene de atrás se lo va a llevar y se lo lleva preso. Y todos aquí podemos decir que en algún momento de nuestras vidas fuimos parte de esa cultura de ya sea de orgullo, de amor al dinero o amores a sí mismos, o fuimos fanfarrones, tal vez no a un nivel exagerado, pero en nosotros, en nuestro corazón existió esto, manifiesto de alguna manera. Por eso es que es tan importante que nosotros veamos hacia atrás para aprender y podamos identificar lo que hay hoy, lo que está pasando hoy, porque mucha gente tiene la tendencia, como la rana, se acostumbran a lo que están viviendo y no lo ven malo, y es parte de la trampa. Pero si logras ver el pasado, si logras entender, si logras leer las escrituras y ver lo que hay en las escrituras que te está diciendo, mira lo que está pasando hoy con base en lo que ya pasó, vas a poder
desenmascarar al enemigo y vas a tener, como dice la canción que estábamos escuchando ahora, vas a tener poder porque al identificar lo malo, vas a ir a lo bueno, que es el Señor, su presencia, vas a estar en oración y vas a estar en oración y vas a estar en oración y vas a tener temor de Dios y vas a tener respeto, vas a tener amor, vas a tener todo lo opuesto a lo que la palabra nos dice que el mundo va a manifestar en el final de los tiempos. Hay gente que ve esta escritura y no cree que esto es hoy. Esto es ya, como lo estábamos diciendo Xiomí y yo, esto es ya, esto es hoy. El final de los tiempos ya está aquí. Esto no es algo que viene dentro de 200 años. Ahora, mi intención con esto no es asustar a nadie. En este grupo no debería haber nadie asustado con esto. Al contrario, eso significa que nuestra victoria está cerca. Esto significa que nuestra redención está cerca. Esto significa que nuestra recompensa está cerca. Significa que el fin de todos los males en nuestra vida están cerca. Esto debería ser motivo de alegría, pero también motivo de preocupación, de empatía en el sentido de que sabemos de que allá afuera hay muchas personas que están siendo engañadas y nosotros somos probablemente la única esperanza que ellos tienen para escuchar. Entonces tenemos que ubicarnos. Esto no es para asustar a nadie. El que está asustado es porque no está bien con Dios. Es porque no ha terminado de arreglar su situación con el Padre. Es porque no se ha arrepentido. Es porque no ha entregado su vida al Señor como debe ser. Es porque todavía hay carne en ellos y todavía hay un proceso que tiene que tomar lugar de rendición. Y gloria a Dios que ese proceso ocurra. Yo lo viví y lo estoy viviendo porque cada día quiero menos de mí y más de Él. Pero de nuevo, esto no es un mensaje para asustar a nadie. El que se asusta es el que está en peligro. El que está bien, el que está cimentado, el que tiene una relación fuerte y estrecha con el Señor, no se asusta por esto. Al contrario, más bien se entusiasma porque estamos en uno de los momentos más impresionantes de la palabra. Estamos anticipando la venida de nuestro Señor. Pero antes de esa venida, iglesia, nosotros tenemos que estar listos. ¿Y qué es estar listo? ¿Qué es estar preparado? Es estar en Él. Es estar en Él para que todas estas cosas no nos engañen, no nos confundan, no permeen en nuestra forma de pensar o de creer o de actuar, sino que nosotros estemos cimentados en la verdad de Dios, que es única, es eterna y es absoluta. Aunque mucha gente no le guste admitirlo, es una verdad absoluta, es eterna y ninguna verdad humana es eterna. Que Jesús fue ser humano y que la Biblia fue escrita por seres humanos. Sí, fue escrita por seres humanos. Pero esa es una de las características de Dios y de su hermosura, de que Él usa lo imperfecto para mostrar lo perfecto. Es más, es precisamente el hecho de que Dios usa seres humanos que lo demuestra a Él todavía más. Y les voy a explicar por qué. El ser humano, al ser imperfecto, comete errores. El ser humano, al ser imperfecto, puede tener una perspectiva distorsionada de la realidad, pero la palabra es perfecta en el sentido de que a pesar del tiempo no cambia, sigue siendo la misma, sigue siendo relevante, sigue hablándonos de miles y miles y miles de temas y de cosas porque es una lámpara a nuestros pies. Y lo más importante es que la palabra es Cristo mismo. Y la palabra ahora en nuestra época ha sido literalmente escrita en nuestro corazón y en nuestro pensamiento a través del Espíritu Santo. Entonces sí fue escrita por seres humanos, pero necesitaron intervención divina para poder escribir todo esto. Y lo más hermoso es que si usted ve la correlación que existe entre todas las escrituras de la Biblia, no es humanamente posible para realizar. Sencillamente es imposible que las correlaciones y los vínculos que existen entre todos los libros de la Biblia haya sido manufacturado por un ser humano en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y que todo concuerde y que todo sea perfecto. Eso no es humano.
Y es lo que demuestra no solamente que Dios es perfecto en lo que hace, sino que también Él escoge lo imperfecto para mostrarse. Y por eso usted y yo hemos sido llamados, porque no somos perfectos. Cumplimos el requisito. ¿Cuál es el requisito? La voluntad. Queremos de Dios, amamos a Dios, necesitamos de Dios y buscamos de Dios. Ese es el requisito. Usted quiere ser una persona que muestra a Dios, tiene que tener a Dios, tiene que llenarse de Dios. Y la única manera es estar en oración primero, luego buscando su presencia y luego buscando en las escrituras la luz que Dios le va a dar para que usted camine. De lo contrario, vamos a estar dando vueltas como Israel en Egipto. Vamos a avanzar a la siguiente. Vamos a ver. Vamos a leer segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burlones que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Amén. Todo es lo mismo. Es lo mismo. Nuevos personajes, la misma historia. Ustedes han visto que con el paso de los años, primero sacan una película, ¿verdad? Y 20 años más tarde la vuelven a sacar, la rehacen con otros personajes y todo, pero es la misma película, la misma historia. Es exactamente lo mismo que pasa con la humanidad. Esto, sobre todo quiero recordarles, en los últimos días vendrán burlones que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Estas las personas que lejos de entender la verdad, que lejos de entender el contexto de Dios, la verdad les choca. Y entonces, como no coincide con lo que sienten y piensan, tienen dos opciones: la rechazan por completo, o se burlan, se mofan de ella o del mensajero. Pero al final, ¿por qué es? Porque está contradiciendo su yo, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de creer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Empiezan a burlarse, empiezan a actuar como, en este caso, como dice la escritura. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Dónde está Jesús? Yo, ¿cuántas veces he escuchado yo? Pero el fin de los tiempos a mí desde los tiempos de mi abuelita. Y vea, Jesús no ha vuelto todavía. Gracias a Dios no ha vuelto, porque eso se llama misericordia. Si el Jesús hubiera vuelto en los tiempos de mi abuelita, yo probablemente no estaría en el cielo. Entonces, entendamos que el plan de Dios es perfecto y más allá de nuestra capacidad de entender. No es para nosotros de entender, es para nosotros de confiar. Y vean, qué curioso, estas personas así, que qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver. Es la misma gente que le cuestionó a Moisés, es el mismo espíritu que le cuestionó a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá éramos esclavos, pero por lo menos podíamos comer carne. Es el mismo espíritu manifiesto. ¿Y saben qué es lo triste? Que estas personas que sienten eso, que sienten esa apatía con la verdad, que no les gusta, que les choca que les digan esa verdad, es porque todavía tienen vacíos en su corazón, es porque todavía no tienen esa llenura del Espíritu para discernir la verdad y por ende la repelen, la rechazan. Es lógico, porque estas cosas tienen que discernirse espiritualmente, no carnalmente, como dice Primera de Corintios 2. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas simplemente lo que hacen es rechazar cualquier cosa que no vaya de acuerdo con lo que ellos piensan. ¿Y qué hacen? Siguen en su propio mundo, en su propia agenda. Oigan, esto ya ha permeado en la iglesia. Ya este espíritu está dentro de la iglesia. En la iglesia se pelean que no hay rapto, que si hay rapto, que el rapto viene de primero, de segundo, de tercero, que no hay del todo. Ya se discuten doctrinas. Y si usted tiene una doctrina opuesta a la que el otro piensa, entonces el otro dice que usted es un falso profeta. La pelea en la iglesia, como hablábamos la semana pasada. La gente se enfoca más en sus deseos, en sus necesidades, en el dinero, como decía la escritura anterior. Y en la iglesia no se escapa de esto. Pero el Señor nos está mostrando la verdad. ¿Para qué? Para confrontarnos. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué bando vas a tomar? ¿Vas a ser de ellos? Porque
La verdad es que si no tomamos una acción correctiva, somos parte del problema. O vamos a ir de rodillas y entregarnos a Dios valientemente y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Haz conmigo lo que necesites hacer. Estoy cansado de la mentira, estoy cansado del engaño, estoy cansado de todo lo que está sucediendo, de la distorsión de la verdad y de la corrupción que existe en este mundo. Yo no quiero eso para mi hogar, yo no quiero eso para mi vida. Envíame a mí. ¿Qué es más fácil, decir eso o decir, bueno, esta gente está loca, yo me voy con mis amigos? Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, pero eso estaba escrito, eso tenía que suceder. Esto no debería tomarnos por sorpresa. Lo que sí tiene que tomarnos por sorpresa es la condición en la que estamos espiritualmente hablando. Es cómo reaccionamos, es cómo sentimos, es cómo pensamos, es qué es lo que estamos mostrando. Si tuviéramos un medidor de espiritualidad en nuestra vida, ¿qué estaría marcando ese medidor? Y de nuevo, la espiritualidad no es lo que yo pretendo ser, porque yo puedo pretender ser muy espiritual y no estar en la presencia de Dios. El Señor se va a encargar de evidenciarme, porque mi espiritualidad, perdón, depende única y exclusivamente de su presencia. Si yo estoy en Él, Él está en mí y lo que se ve es a Él. Si yo no estoy en Él, me van a ver a mí. Y eso es lo que yo menos deseo, porque yo a Él no le voy a quitar jamás, no le quiero quitar jamás la gloria que Él merece y que Él es el único que puede recibirla, el único digno que puede recibir esa gloria. Vámonos ahora a Mateo 24, 6 al 8. Dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más cosas. Amén. Jesús nos dice con claridad, estas cosas tienen que pasar. Y nos guste o no nos guste, es irrelevante, porque el que tiene la agenda de este mundo es el Señor. Entonces, o nuestra agenda está del lado del Señor o está en territorio enemigo. No hay término medio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que entender el propósito de estas cosas. Si Dios necesita que en el mundo hayan estas calamidades, lo he llegado a entender de esta manera, es porque hay gente que solo así funciona. Es porque solo así van a entender la necesidad que tienen de Dios. Solo así van a creer, solo así van a comprender. Cuando el miedo, cuando el pánico les invada, se van a sentir vulnerables y van a querer que alguien les salve y no va a haber nadie más para salvarles. Entonces, ¿a quién van a acudir? Ustedes no saben la cantidad de historias que yo he escuchado de personas que tal vez en su niñez escucharon un poco de la palabra o lo que fuera, o tal vez iban a la iglesia de niños, pero en su adolescencia y en su adultez, nada que ver con Dios. Y viene un accidente y viene una situación terrible y en el instante en el que están por morir o están atravesando esta situación, estas personas se acuerdan de Dios. Y claro, mucha gente les dice, claro, sí, qué fácil acordarse de Dios en el minuto 90. No, no, se acuerdan de Dios porque el Señor literalmente les recuerda, ¿te acuerdas de mí? Y algunas personas dicen, Señor, sálvame, Señor, perdóname, porque tienen un estado de conciencia de Dios a pesar de no conocerlo. Pero ¿por qué tener que llegar a esos extremos? Cuando más bien Dios quiere usarte para cambiar el mundo, cuando Dios quiere más bien usarte para impactar los errores de otros y corregirlos. Porque una cosa es que digamos, es que aquella gente está haciendo esto malísimo y ¿qué estamos haciendo al respecto? Yo tuve que tomar esa decisión. Estoy haciendo esto porque sentí que en la iglesia no se estaban hablando cosas que eran
indispensables para la iglesia. Y probablemente a mí me oyen hablando de todo esto y van a cuestionarme, van a decir un montón de cosas. Pero yo escucho la dirección de Dios y yo tengo que ser obediente, porque al que le tengo que dar cuentas es el Señor. Vean, hoy yo estoy con una piedra en el riñón y esta piedra me está provocando mucho dolor. Estoy medicado, pero aún con el medicamento estoy con dolor. Y el dolor lo único que hace es recordarme quién es Él para mí y cuánto lo necesito. Y que yo, no importa lo que yo pase, lo que me duela, yo lo necesito y yo me voy a meter con Él y dependo absolutamente de Él. Entonces, no va a haber otra opción, no va a haber otra opción. Yo no puedo hacer otra cosa que no sea depender de Dios en este momento de mi vida. Y más bien le doy gracias de que esto funciona como una herramienta que me sensibiliza y que me hace necesitarlo más. Y espero aprender la lección para no tener que depender de circunstancias como estas para estarlo buscando, porque esa no es la idea. Ok, vamos a hablar de primeramente, vamos a hacer un giro un poquito diferente. Vamos a hablar de los dioses de antaño. Aquellos dioses con D pequeña, ídolos de antaño que afectaron tanto al pueblo de Israel y que hoy están más que presentes, otra vez. Pero quiero que primero los conozcamos por la historia. Hoy vamos a hablar de Baal. Baal siempre representado como un toro. Y lo increíble es que este Dios con D pequeña está más que presente el día de hoy en el mundo. Está sumamente presente. Y el desenmascararlo nos va a ayudar a darnos cuenta de lo fácil que es caer en las trampas de esta entidad, de este principado, que verdaderamente es increíble con cuánta facilidad nos están engañando, con cuánta facilidad nos están agarrando mal parados por falta de conocimiento. Ok, Baal, la raíz de Baal es Baal, eh, el cual reconocemos en las escrituras como un espíritu demoníaco. La misión de Baal es robar a Dios de toda adoración y confianza de su pueblo. Literalmente logra esto para enfocar nuestra atención en nuestras circunstancias en vez de en el Señor. Esto es exactamente lo que le sucedió a Israel. En el Tanaj, el dios Baal es también llamado uno de los falsos dioses, al cual los hebreos rendían culto en algunas ocasiones cuando se alejaban de su dios Yahweh. Tenemos que entender que Baal es un reemplazo de Dios, es un sustituto, es una alternativa que Satanás usa para sustituir la fe, ¿verdad? A robar a Dios de la atención y de la adoración de su pueblo, la confianza y la fe de su pueblo, y es un sustituto. Y hoy, ¿cuántos sustitutos de Dios hay en nuestra sociedad, en nuestras culturas? Y las personas no se dan cuenta y no lo asocian con Baal porque no hay un templo tal vez en donde se diga Baal, 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 aunque sí los hay. Los brujos y las brujas y todas estas personas que hacen ocultismo tienen una total adoración a Baal. Pero nosotros, a veces los cristianos, somos los que menos sabemos del enemigo. ¿Y cómo vamos a vencer un enemigo que no conocemos? Es imposible, eso en el arte de la guerra es imposible. Es indispensable que conozcamos a Baal. Vamos a irnos primero a Éxodo 32, 1, 7. Dice la palabra del Señor. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo,
Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Gracias. Amén. Alabado sea, Señor. Gracias por tu palabra. Vean qué Amén. increíble. Que es algo que a mí me cuesta creer, me cuesta entender, pero también lo entiendo. Pero vean qué interesante cómo, ¿cómo se llama? Em, Nosotros hoy vemos esto exactamente igual. Vean que el pueblo simplemente empieza a pedir dioses, empieza a pedir sustitutos de Dios porque Moisés tardaba en llegar. Su impaciencia, su, su, su orgullo, su perspectiva de la vida les hizo tan siquiera decir: no, no, hey, Moisés está durando demasiado. O sea, ya eso no me sirve a mí, eso no me funciona. Habiendo cruzado el Mar Rojo, habiendo visto la gloria de Dios en el monte, habiendo visto las plagas de Egipto, y aún así se dan el lujo de decir: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, como que si el ser humano puede construir dioses. Lo más que me impresiona de esto es que su hermano Aarón, yo no sé si por temor, por influencia, por convencimiento o qué, cede ante la petición. En lugar de ser el factor diferenciador y decirle al pueblo: están locos, el Señor acaba de sacarnos de Egipto, acaba de pasarnos por el Mar Muerto, está ahí con mi hermano, vamos a esperar cuanto necesitemos esperar. Y en lugar de reprender a esas voces de oposición, a esas voces de orgullo, recuerdo haber visto los 10 mandamientos y recuerdo haber visto un señor enano, calvillo, con unos bigotes largos que siempre era el que andaba criticando y el que andaba en oposición, era el espíritu de oposición. Y siempre hay de esos. Y uno los identifica rapidito, porque no piensan en el espíritu, porque no piensan de acuerdo a Dios, piensan de acuerdo a sí mismos y a lo que ellos creen que es, lo cual normalmente es rebeldía. Viene aquí y dice: todavía no viene y cede y les pide el oro que tienen. Ahí sí, todo el mundo donó su oro. Ahí nadie dijo: no, 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 momentito, saque un préstamo en el banco, a ver qué hace, porque yo mi oro es mío, ¿verdad? No, todo el mundo dio su oro para que Aarón pudiera ser un dios. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? A mí me impresiona porque hoy en la iglesia, ¿cómo cuesta verdaderamente a veces ver fraternidad, ver solidaridad? Hay personas que son movidas por el espíritu y sí lo hacen. Hay otras personas que son convencidas de que tienen que dar y dan porque si no, les dijeron que sus milagros y sus oraciones no van a ser contestadas. Pero a lo que voy es esto: qué rápido somos para hacer el mal, inclusive si tenemos que dar lo mejor de nosotros. Pero a veces para hacer el bien, que alguien más lo haga, que alguien más lo haga porque eso a mí no me toca. Yo no, yo no soy suficiente para hacer eso
O yo no, como muchas veces me decían, no, es que leer la Biblia y estudiar la Biblia, eso es solo para para los padres, los sacerdotes o los pastores, o yo no. Eso es como ir a la escuela y no estudiar porque eso es para los inteligentes. Es un llamado popular, es para todos nosotros. Luego viene entonces, hacen el becerro de oro, ¿verdad? Y algo que me impresiona, ¿verdad? Es que ellos empiezan a adorar a este becerro de oro y Aarón no se quedó ahí, le hizo hasta un altar y hasta proclamó, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron todos tempranos, hicieron holocaustos, o sea, literalmente reemplazaron a Dios e hicieron todo lo que hubieran hecho para Dios con este becerro de oro. Trajeron hasta ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Ustedes se están dando cuenta de que ellos se regocijaron en pecado? No tenían la capacidad de discernir lo que estaban haciendo, iglesia. Estaban totalmente engañados. Entonces el Señor habló a Moisés y Dios viendo todo esto y le dijo, desciende pronto porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Vean lo importante que es que nos veamos en este espejo universal desde la perspectiva del Señor y digamos, qué rasgos, qué aspectos, qué, qué cosas encuentro yo de mí en el pasado de Israel. Porque nosotros tenemos que, más allá de evaluar a los demás, es evaluarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Hacen entonces el becerro de oro, aunque el becerro de oro realmente no nos dice que es Baal, ¿verdad? Representó rebeldía y apostasía. Curiosamente, el becerro de oro guarda la similitud con el toro de Baal, lo cual nos indica que hay una influencia espiritual sobre el pueblo a rebelarse y a cambiar a Dios por ídolos. Es una apostasía. Pero vean qué interesante. Es como que si un velo de engaño hubiera tomado a este pueblo y no hubiesen podido ver más allá. Y esto está pasando hoy. Esto está pasando hoy, iglesia. Alertas. Por favor, se los suplico y se los imploro. Alertas. Esto está pasando hoy. Vamos a irnos ahora, por favor, a Números 25:1-4. Dice así la palabra del Señor. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Esa Dale, hasta la que sigue, cuál la es? 4, hasta, Hasta la 4. incluyamos la 4, sí. Okay. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Amén. No. Esto fue años más tarde, cuando ya Israel está, ¿cómo se llama? Acampando, ¿verdad? En cierto lugar cerca de donde se encuentran los moabitas y empiezan a tener cercanía con los moabitas. Y llega un momento en donde lo típico, los hombres empiezan a ser eh, seducidos por estas mujeres, ¿verdad? Que obviamente eran tal vez de una forma menos conservadora que la tradicional mujer judía. Y obviamente se mezclan con estas mujeres. Y algo que el Señor me hacía reflexionar a mí es que el enemigo te va a seducir y va a usar tus debilidades en contra tuya. Y todo va a parecer lindísimo, va a parecer lo correcto bajo los estándares naturales, bajo los estándares de quien sea en este mundo, pero no los de Dios. Y vean lo peor de esto.
Ellos cayeron primero cayeron con estas mujeres en aspectos sexuales, ¿verdad? Y ya perdieron el control por completo. Estas mujeres los invitaron a sacrificios de sus dioses, ¿verdad? Y festejaron con ellas y rindieron cultos a los dioses de Moab. De este modo, Israel se unió al culto de quién? De Baal, el que reemplaza a Dios, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. ¿Por qué se enojó Dios? Lo estaban reemplazando. Su pueblo, su casa, a los que él rescató, lo estaban reemplazando otra vez con Baal. Entonces el Señor les dice a Moisés, detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Tenemos que entender algo, iglesia. En esta época el Espíritu Santo no estaba en la gente. La presencia de Dios era, como se ve en la foto mía atrás, en el tabernáculo, en una columna de fuego. ¿Y qué es lo que ocurría? Dios estaba marcando su territorio con los insolentes, con los rebeldes, con todos estos que se dejaban manipular y seducir. Y la gracia y la misericordia de Dios era también corregir, porque Él estaba corrigiendo a los que ya se habían contaminado, a los que ya habían entrado en idolatría, a los que ya se habían perdido. Él prefería sacrificarlos para que otros no cometieran el mismo error. Y el temor de Jehová era así. ¿Cómo le voy a quedar yo mal a Jehová? Mi vida está en riesgo. Después con la gracia, quizás esto se aliviana un poco cuando viene Jesús y después ahora en la época de nosotros del Espíritu Santo. Pero eso no nos hace temer, no nos hace temer a Dios. ¿Cómo lo hacían ellos? El temor a Dios en nosotros sucede cuando conocemos a Dios íntimamente porque estamos en una relación constante con Él y sabemos la magnitud de quién es. Pero si no tenemos esa virtud de comunicación, esa virtud de conexión, no hay temor a Dios y por eso se manifiestan las cosas que se manifiestan. Pero aquí, años más tarde, un nuevo ejemplo de cómo el enemigo nos seduce, de cómo la naturaleza humana corrompe o nos corrompe y caemos en la trampa, que al principio tal vez pudo haberse visto muy divertida y muy vacilona, pero luego ya llegamos a un punto en donde no hay retorno. Ok, vamos a irnos ahora a Josué 24. Vamos a leer del 14 al 18. Ok, ese lo tengo yo. Sí, Voy. Vamos a ver. Se los voy a leer en Reina Valera. ¿O dale. vos lo tienes ahí? Ah, bueno. Yo lo tengo aquí, pero lo tengo en otra versión. Ok. Si quieres, bueno, lo voy a leer en esto. No hay problema. Y también lo Dale. podemos ir comparando con eso. Sí, sí. Dice. Dice, ok, en Josué 24, del 14 al 18, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servirle a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Ok? Amén, amén. Ok, vamos a dar un poquito de contexto.
Ya ellos salieron de, ¿cómo se llama? Del desierto y están encaminados. Ya Josué es el que murió Moisés. Josué es ahora el líder y ya Josué está a punto de morir también. Y ahora ellos tienen que tomar posesión de los últimos territorios cananeos en donde hay un montón de tribus, de pueblos que son paganos totalmente y que el Señor ha permitido que ellos en su deseo de paganidad, su pecado llegue a un límite en el que ya el Señor dice, hasta aquí llegaron. Entonces, Él utiliza al pueblo de Israel para limpiar el terreno, limpiar el territorio de tanta maldad y tanto pecado y de tanta idolatría. Pero entonces aquí es donde viene Josué y les dice a ellos, ok, decidan en qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Si van a servir a Dios, háganlo de todo corazón, háganlo por completo. O sea, esto no es a término medio. Echen entonces fuera todos los ídolos de sus antepasados, incluso los que al otro lado del río, antes de que llegaran ahí, o bien en Egipto, porque ya tenían a Baal antes de llegar a donde están ahora. Sirve entonces únicamente al Señor, pero si digas que vas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Escoge, o sea, literalmente el Señor está diciéndonos, escojan, o están conmigo o no están conmigo. Y lo más impresionante es que entonces el pueblo dice, no, no, jamás, o sea, jamás abandonaríamos al Señor, ni siquiera, ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató y ellos reconocen la historia del Señor y que ellos le pertenecen al Señor como pueblo, ¿verdad? Y como dicen ahora los jóvenes, 3 doritos más tarde, esta generación se muere y otra vez se repite la historia. Vamos a ir ahora para que vean un poquito el contexto. El siguiente paso para ellos fue la guerra. Josué dijo, ok, las tribus van a ir a los lugares a donde tienen que ir y y tomar posesión de esas tierras porque esa fue la orden de Dios. A Dios mucha gente le ha criticado, los agnósticos y demás dicen que como que Dios matando a tanta gente, pues ustedes no conocen la maldad de estas personas. Estas personas eran lo peor de lo peor, al punto de que el Señor tuvo que aplicarles la muerte como una salida. Ellos nunca se volvieron a Dios, nunca. Ellos siempre, 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 siempre fueron idólatras, siempre fue como sacrificaban hijos, o sea, de lo peor de lo peor. Y hay estudios que demuestran esto y que nos muestran el tipo de cultura que eran, lo cual hace entender el por qué el Señor tuvo que llegar al extremo de exterminar estos pueblos para poder tener posesión de la tierra. Pero entonces, ¿qué pasa? Las tribus de Israel comienzan la batalla contra las otras tribus cananeas que residían en el momento en la tierra prometida que Dios les estaba entregando. Algunas tribus de Israel no completaron la misión. Más bien terminaron o esclavizando algunas de las tribus cananeas o inclusive permitieron de que permanecieran en ciertas tierras ahí en lugar de tomar posesión de la tierra, como el Señor había ordenado. Cada vez que desobedecemos a Dios, cada vez que no hacemos la voluntad de Dios, cada vez que nosotros hacemos lo que creemos que es correcto, y recuerden la prédica que yo les dije, cuando nosotros queremos que Dios quiera lo que yo quiero, no es así. Es como Él dice y punto, y se acabó. Porque Él es el que sabe, Él es el que entiende, Él es el que tiene el contexto total y absoluto, nosotros no. ¿Y qué pasa después? Cuando se falla en cumplirle la promesa al Señor, viene lo que sigue. Vamos ahora sí, Andrés, con jueces. Ajá, yo tengo dos porciones de jueces, entonces te voy a leer la primera parte. Dice, esta va en Jueces 2 del 1 al 5 y se titula El ángel de Jehová en Boquim, ¿ok? Dale. Dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?
Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Sabes? Te hago una reseña. ¿Sabes qué significa el término Boquim? Porque Dime. generalmente creo que el Boquim, ¿sabes Ajá. qué significa? El nombre, no. Llanto. Llanto. Ah, ok, excelente. Muy bien. ¿Vas a hacer algún comentario de esta? Sí. ¿O sigo? Ah, bueno, No, dale, no, dale, déjame ahí para hacer un pequeño comentario. Vean qué dale. interesante. Como ellos fallaron en cumplir esta, esta orden, este mandato del Señor, porque el Señor sabía la clase de altares que tenían. Y es que ustedes tienen que entender algo. Hay gente que nosotros, especialmente en el occidente, nosotros no entendemos magnitudes del mundo espiritual. Para nosotros es, hay un altar, simplemente se quita y se limpia y ya está. No, es que en el mundo espiritual hay una consagración, hay una dedicación, hay un derecho adquirido sobre un territorio. Entonces, la única manera de tomar posesión de ese territorio es destruir cualquier remanente del pacto anterior. Que no quede huella, que no quede nada ahí. Ellos fallaron en hacer esto, lo cual abrió puertas. Ahora, lo curioso de eso es que esta generación lloró y se lamentó e hicieron sacrificios al Señor en arrepentimiento por haber fallado. El Señor, ¿cuál fue el castigo que les dio? Como ustedes no hicieron lo que yo les dije que hicieran, ahora lo que ustedes hicieron se va a convertir en su problema. Y vea que dice aquí, ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Vean qué cosa más terrible. Y eso por no haber hecho caso. Ahora sí, léete lo que viene a partir del Ok, 10. buenísimo, buenísimo. ¿Sabes qué me acordó también ahí, nada más como a Sí, modo de comentario? dime. Como a cuando a Saúl le pidieron destruir todo lo que él tenía que destruir y que se dejó ciertas cosas buenas de lo que Dios le pidió a él cuando le Correcto. dijo, deshágase de todo. Ujú. Y es exactamente lo mismo. Es parte de ese dato cíclico que vos mencionas, pero muy Y bien. lo más impresionante es que, de nuevo, es como un velo que no te permite tener discernimiento, juicio y obediencia. Sí, total, total, Te total que sí. nubla el pensamiento y crees que haciendo lo que tú crees que hay que hacer es mejor. Error. Ujú, Adelante. sí. Ok, ahora les voy a leer del 10 al 13 en ese mismo capítulo 2, ¿ok? Dice, Ujú. y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Ojo, aquí ya hay varios, ¿verdad? Ok. Eh, Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Ok? Es increíble, gracias Andrés, es increíble ver esto. Una generación más tarde, ¿verdad? Como dicen ahora los chiquillos, 3 doritos después, literalmente se olvidaron de Dios. Una generación nueva que no conoció a Dios en la misma forma en que sus antepasados. Entonces, hey, si no lo conozco, no ha pasado. Y así vive mucha gente. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento ellos empiezan a caer otra vez en la trampa, a ser influenciados otra vez por los pueblos vecinos y empezaron a adorar a quién? Otra vez al, literalmente al reemplazo de Dios. ¿Cómo se llama? No es el reemplazo de Dios, saben a lo que me refiero. Es al sustituto, digamos, ¿verdad? Que es el espíritu de Baal. Baal busca reemplazar en tu vida a Dios con cualquier cosa.
Está sucediendo hoy en Estados Unidos. Está sucediendo en las naciones que se están volviendo naciones sin temor a Dios. Estamos en un mundo en el que se busca que los estados sean laicos, que no sean rendidos a Dios o siguiendo las normas de Dios, sino que sean por la libre. Que Dios y el Estado no tengan involucramiento. Esto es lo que pasa. Este es el peligro de lo que ocurre cuando Dios no es involucrado ¿cómo se llama? En nuestros gobiernos, en nuestros líderes. Ahora, eso es un tema aparte que podríamos discutir en toda una noche. Tenemos que orar por nuestros líderes para que nuestros líderes tengan temor a Dios. Ese es un llamado que nos da el Señor. Para que haya sabiduría, discernimiento, amor, para que verdaderamente las cosas se hagan en rectitud. Pero les voy a decir una cosa, hemos vivido suficientes años en la tierra como para darnos cuenta de que un gobierno aparte de Dios no funciona. Entonces, no esperemos que los países que literalmente desechan a Dios van a funcionar. Eso no va a funcionar sencillamente. Vean lo interesante aquí, y esto quiero llevarlo a atención porque esto es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Abandonaron al Señor para servir a Baal. ¿Y las imágenes de quién? Astoret. Quiero que se recuerden de ese nombre, porque lo vamos a ver la próxima semana. Y el último ejemplo que les traigo, porque hay más, es el de Elías y los profetas de Baal. Esta es la que me toca a mí. No voy a leer todo el contexto para los que quieren, está en Reyes, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama? Es la competencia, por decirlo así, en donde están los 400 sacerdotes y profetas de Baal contra Elías. Y en el medio está el pueblo así como de, vamos a ver quién es el que gana, lo cual es totalmente frustrante y es decepcionante. Tanto así que es lo que quiero rescatar aquí. Porque entonces dice, así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el Monte Carmelo. Curiosamente, el Monte Carmelo es un monte muy importante en la historia espiritual de Israel. ¿Okay? Si lo quieren estudiar, se los recomiendo. Em, Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. Vean qué palabras más fuertes. Y ya ustedes conocen la historia. Él les dijo a los profetas de Baal, hagan sus altares y pidan fuego de arriba para que Baal encienda su ofrenda. Y ya ustedes conocen la historia. Pasaron los días y nada pasó. Y ellos se terminaron desgarrándose y todo, y Baal nada, y Elías más bien vacilándolos diciendo, ¿dónde está Baal? Seguro está en el baño porque está ocupado. Y cuando le tocó a él, él mandó a echar tinajas de agua. Incluso hizo un canal alrededor y se llenó de agua ese canal. Y él dijo, Señor, para que hoy tu pueblo vea quién es el verdadero Dios. Y el Señor lanzó fuego de los cielos. Iglesia, nosotros estamos en una etapa en donde estamos así. Estamos literalmente, lamentablemente así. Y la iglesia no se escapa de esto. Vean que estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel dudaba. Cuando Jesús vino, el pueblo de Israel dudaba. Cuando Jesús vino, los supuestos conocedores de la palabra, sabiondos de la palabra, no reconocieron a Jesús y decían que más bien liberaba y ¿cómo se llama? Sanaba enfermos y todo por ¿cómo se llama? Por el nombre de Baal y el diablo. Jesús llevó a sus discípulos a los templos de Baal para decirles, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Ahí mismo, en las puertas de Baal, del templo de Baal, se lo dijo a la iglesia. Y Baal hoy está presente en un mundo que está cada día más apático, cada día más frío, cada día más alejado de Dios, más distraído, más ocupado,
más lo que usted quiera llamar que no sea de Dios. Estamos viendo cómo los gobiernos están cayendo en la trampa y todo lo que tenga que ver con el Señor. Y esto viene desde hace años. En Estados Unidos, en los 60, si más no me equivoco, que quitaron la oración, progresivamente quitaron la lectura de la palabra, progresivamente han quitado los 10 mandamientos. O sea, todo lo que tenga que ver con Dios es ofensivo. Y eso es el movimiento del espíritu de Baal en esta tierra en este momento, en donde nos está llevando a una sustitución de Dios con cualquier cosa. Y nosotros tenemos un llamado a, lejos de sustituir a Dios con cualquier cosa, a aferrarnos a Él como nunca antes. Porque nosotros somos la iglesia a través de la cual Él se va a manifestar a todos estos. A nosotros nos va a tocar ser como un Elías, 1 contra 400. ¿Están listos? ¿Tienen la actitud? ¿Tienen la voluntad? Eso es lo que vemos esta semana. Para la próxima semana vamos a explorar un poquito a Astoret, o Ishtar, Afrodita, Inanna, Lilith, Venus, Acera, la madre de Eros. Y vamos a ver cómo este demonio, este espíritu, no es un demonio, literalmente es un ángel caído. Es una de las manifestaciones, uno de los líderes de los principados que Satanás tiene sobre la tierra, cómo se ha venido manifestando y cómo está manifestándose hoy. Y ahí con ella no queda, hay más. Pero yo quiero que nosotros vayamos desde ya, desenmascarando al enemigo, desenmascarando sus artimañas, para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros finalmente empecemos a darnos cuenta contra quién estamos luchando. Y la única manera de lograr esto es en Él. Él es lo que yo decía al principio, una iglesia sin revelación es una iglesia que camina a ciegas. Porque el que conoce, el que sabe, el que entiende es el Señor y nosotros tenemos que buscarlo para que Él nos revele, nos muestre, desenmascare y quite ese velo de oscuridad que se está cerniendo sobre este mundo y que somos testigos de que se está dando tanta oscuridad, de que el enemigo está más cerca de lo que imaginamos. Pero iglesia, para mí lo más importante hoy era traerles a ustedes esto y vamos a orar porque hay que orar mucho, pero lo más importante es eso. Pidámosle al Señor, y se lo decía yo hoy al decano de la Universidad de Costa Rica, pídale a Dios que le muestre los misterios, pídale a Dios que le dé revelación, pídale a Dios que lo lleve, así como a usted le gusta la ciencia, que lo lleve a investigar los misterios y las maravillas de Dios. Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Y él me volvió a ver como que entendió que su pasión ya no podía ser la ciencia, tenía que ser el Señor. Esto es lo que les traigo para este día y espero que les llene de entusiasmo para lo que viene y también para ir desenmascarando de una vez por todas al enemigo porque es demasiado ya. En el nombre de Jesús, que así sea.